Con café, chocolate caliente o té, algunos capitalinos mitigan el frío que se siente por la mañana. Lo pueden conseguir en los puestos que se encuentran fuera de algunas estaciones del metro. Es el caso de don Francisco, quien lleva más de 30 años vendiendo café, atole, tamales y sándwiches, fuera del metro Mixcoac. Sigue siendo un pequeño negocio familiar, donde aparte de darle sustento de mi parte a mis 2 hijas, pues también tengo que darle de alguna forma un sueldo a 5 personas que me ayudan y me apoyan. Él y sus ayudantes llegan a las 5 de la mañana para poner el puesto, pero antes hubo un trabajo desde un día anterior en la tarde. Sus hijas y otras personas preparan las salsas, deshebran pollo y lavan hojas. Otro caso es el de la señora Mercedes, quien atiende el negocio de su suegra. Ella y otras 3 personas venden tamales y atole. Dice que en esta temporada de frío las ventas aumentan, pero como todo, hay días buenos y malos. Para nosotros nos aumenta, nosotros es nuestra temporada, en lo que es frío y 2 de febrero, a cuenta que es lo que hace. Ya de ahí nosotros nos baja la venta. En ambos negocios se trabaja todo el día, no solo es por las mañanas. Después de levantar deben llegar a preparar todo para el día siguiente. Es un trabajo que les gusta, pesado pero con la satisfacción de que a las personas les guste lo que venden. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.